Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo María Reglero y llevo trabajando en derechos de las mujeres, en igualdad entre mujeres y hombres y también en derechos de la infancia desde hace 20 años. Y ya por mi cuenta, a partir de mediados de 2019, mediados fin de 2019, empecé a investigar por mi cuenta el fenómeno de la ideología woke. La tesis que sostengo es que la ideología woke en España ha sido, vamos a decir, vehiculada por partidos políticos, principalmente Podemos, Más Madrid, Más País, En Común Podem, Sumar, diferentes marcas blancas de Podemos, junto con partidos separatistas de izquierda, como por ejemplo la Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Em, y mujeres con perfiles muy visibles dentro de estas formaciones y que se autodefinen como feministas, junto con hombres de sus formaciones, han empujado leyes orwellianas, iniciativas que van en contra de los derechos de las mujeres y por lo tanto lo que yo sostengo es que estas mujeres, por mucho que se llamen feministas, como dice Amelia Valcárcel, eh, les debe de gustar mucho el nombre porque la agenda no la comparten. Entonces, bueno, lo que yo sostengo es que no son feministas, sino woke. Ahora vamos a ver, para enmarcar la conversación, o sea, el tema, creo que es importante definir de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y parece increíble que a día de hoy tengamos que estar explicando lo que es el feminismo, pero hay mucha confusión conceptual. Es verdad que el feminismo es un paraguas muy amplio, es verdad que dentro del movimiento de mujeres hay diferentes visiones sobre cuáles serían las mejores estrategias o tácticas para conseguir los objetivos del feminismo, pero una está muy clara, pero las bases están muy claras. El feminismo parte de la premisa de que las mujeres y las niñas en el mundo entero sufrimos una desigualdad estructural y que hay desigualdades y tipos de discriminación que nos afectan específicamente por el hecho de ser mujeres. El feminismo sostiene que esto ni es natural ni es algo inevitable y que por lo tanto hay que cambiarlo con la acción política. Por este motivo, el feminismo es la lucha por la defensa, es la lucha de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es para que seamos ciudadanas de pleno derecho en el mundo entero y tiene un carácter universal de derechos humanos de las mujeres y las niñas a nivel universal. ¿Qué es la ideología woke? La ideología woke o woke o el wokismo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho una definición de Eric Kaufman. Eric Kaufman es un catedrático de la Universidad de Buckingham en Reino Unido. Él es canadiense, fue cancelado en la universidad en Canadá y Kaufman, la definición que tiene, que no es perfecta, pero que creo que es una definición bastante interesante y a mí me gusta mucho, es que la ideología woke es una ideología de las élites que sacraliza a las minorías o a los grupos minoritarios, es decir, que los pone en un estatus como desagrados. Es verdad que Kaufman a veces es posible que hable no solo de minorías, sino también de grupos históricamente discriminados, pero con frecuencia usa minorías, ¿no? Y aquí ya salta algo bastante interesante, y es que las mujeres no somos una minoría, sino la mitad de la población y en algunos países más de la mitad de la población. Por lo tanto, seríamos una minoría muy, muy numerosa. Pero más allá de eso, lo que quiero demostrar en este vídeo o sobre lo que quiero contribuir al debate es que el feminismo y la ideología woke son completamente opuestos. El feminismo bebe de la ilustración, bebe de los valores occidentales, de la base de las democracias liberales occidentales, igualdad ante la ley, libertad de expresión, derechos universales, derechos humanos,
Y sin embargo, la ideología woke no bebe de la ilustración, sino que va en contra de todas, de lo que es el liberalismo, lo cual considera como una estructura de opresión. Entonces, ya partimos de ahí de diferentes lugares. Pero para ilustrar mejor qué piensa la ideología woke o cómo se manifiesta la ideología woke, hay otra autora que se llama Helen Blackrose, británica. Ella ha desarrollado un marco conceptual muy interesante sobre cuáles son las principales premisas de la ideología woke. Entre ellas destacan la idea de que todas las personas blancas somos racistas y que solamente las personas blancas pueden ser racistas. Esta es una premisa de la ideología woke. También que la ciencia es opresora, es decir, la búsqueda de información para el estudio y la búsqueda de conocimiento empírico para constatar hechos que nos permitan avanzar en la sociedad, la ciencia no es opresora, ¿de acuerdo? Eh, para el wokismo, para la ideología woke, toda, todo, absolutamente todo, es una construcción social. Es decir, no hay realidades materiales, sino eh, construcciones sociales que se articulan a través del lenguaje. Ahí es nada. Por lo tanto, para los woke, el sexo no es una categoría biológica constatable y observable, sino que es algo que se asigna al nacer y que es socialmente construido a través del lenguaje. O sea, esto no tiene nada que ver absolutamente con el feminismo y con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas que se anclan en la idea de que sufrimos discriminación u opresión en base al sexo. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, o sea, aquí estamos completamente en campos semánticos y conceptuales completamente diferentes. El wokismo tiene tal obsesión por el lenguaje que considera eh, que el lenguaje ha de ser, no solamente no es que les parezca bien a la gente woke que, no es que solamente les parezca bien que el lenguaje, que se critique el lenguaje o que se controle, no es que les, cómo me explico aquí? No solamente piensan que es positivo hacer un poco de police del lenguaje, sino que consideran que es necesario, ¿vale? Y aquí ya viene la cultura de la cancelación, es decir, la idea de una superioridad moral por parte de la gente woke, que es necesario cancelar lo que dicen o cómo hablan ciertas personas, porque el lenguaje construye la realidad y por lo tanto la libertad de expresión nos la pasamos por aquellas, vamos, les da absolutamente igual. ¿Ok? Para la gente woke, para el wokismo, las personas, individuos o grupos que pertenecen a minorías históricamente discriminadas, tienen acceso a tipos de conocimiento especial, ¿vale? Por eso hacen tanto énfasis en la experiencia vivida, lo que llaman lived experience, y no tanto en algo empírico. Y si es verdad que es importante tener información cualitativa y cuantitativa, para el wokismo, todo lo que sea empírico está ya sesgado porque pertenece a una estructura cisnormativa del liberalismo occidental, colonial, racista y todo este tipo de adjetivos que tanto les gusta a los woke lanzar a diestro y siniestro. Algo más, sí, cuando alguien niega o cuestiona una posible situación donde una persona diga, bueno, es que yo aquí no veo racismo o yo aquí no veo transfobia, para los woke esto es una expresión más, una prueba más de transfobia, de racismo, etcétera. Por eso es imposible discutir con estas personas, porque de hecho cualquier queja, cualquier percepción que tenga un individuo o un colectivo que ha sido marginado históricamente o que ha sido
eh, oprimido históricamente o cualquier minoría que ha tenido una desventaja social histórica, incluso grupos que aparecen de repente, ¿no? Como las personas no binarias y que se supone que, bueno, están ahí desde el principio de la historia, cuando realmente esta es una invención de hace, no sé, 10, 15, como muchísimo, diría 20 años. Bueno, cualquier queja que hagan estas personas pertenecientes a estos grupos tiene autoridad moral, sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿vale? Entonces, aquí ya entramos también en otro terreno bastante farragoso, porque si alguien, por ejemplo, le pregunta a una persona, pues ¿tú de dónde eres? O ¿where are you from? Si esa persona siente que esa pregunta está hecha con una mala intención, es una ofensa, y esa persona pertenece a un grupo históricamente discriminado o un grupo minoritario, esa persona ya su percepción se convierte en una realidad y por lo tanto ha sido víctima de una agresión. A veces lo llaman microagresiones. Bueno, em, Black Rose realmente hace un análisis muchísimo más detallado, muchísimo más fino y más articulado. Estoy intentando simplemente dar algunas pinceladas, pero creo que uno de los aspectos corales del análisis del marco conceptual que ella hace para analizar la ideología woke, lo que ella llama eh, a lo woke, Black Rose, ella lo llama justicia social crítica, ¿vale? Critical Social Justice. Es que el liberalismo, como decía antes, es opresor, ¿vale? O sea, para la gente woke el liberalismo es opresor. Y por lo tanto, por eso se tiran estatuas, por eso hay muchas intenciones de revolucionar y no de aprender de la historia, sino de borrar la historia y empezar en un año cero, tipo eh, se me ocurren ejemplos muy, muy, muy terribles de la historia no tan lejana, como por ejemplo, ¿no? Los Khmeres rojos en Camboya, cuando Pol Pot, bueno, declaró como el año cero, ¿no? Y se borró la historia interior. Bueno, pues lo woke está muy obsesionado con lo discursivo, el lenguaje y el liberalismo como estructura de poder. Por lo tanto, muchas veces aboga que dentro de estas estructuras no podemos cambiar, hay que completamente abolir todo el sistema, lo cual es, bueno, muy diferente a lo que muchas feministas han trabajado históricamente, que es, por ejemplo, que dentro de la justicia sea justa con hombres y mujeres y no que las mujeres cuando denuncian, por ejemplo, una situación de agresión sean automáticamente consideradas mentirosas o culpables de esa supuesta agresión, sino que tengan la posibilidad de acceder a la justicia como ciudadanas de pleno derecho. Bueno, pues dicho todo esto, una cosa que me preocupa y que creo que es importante abordar es que en España, tanto gente de los medios como que comenta o que tiene canales de YouTube o gente que escribe, etc., etc., em, de alguna forma hay como una intencionalidad, y esto viene ya desde hace mucho tiempo, a decir, bueno, tenemos la ideología woke y en España la principal manifestación de la ideología woke ha sido el feminismo. En Estados Unidos ha sido el movimiento por los derechos de las personas negras, principalmente todo lo que tiene que ver y que bebe de la teoría crítica de la raza, lo que llaman en inglés Critical Race Theory, y aquí ha sido el feminismo. Y yo lo que sostengo es que, por lo que he estudiado e investigado, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, las principales manifestaciones de la ideología woke han sido el transgenerismo queer y todo lo que tiene que ver con la teoría crítica de la raza, ¿vale? O sea, las teorías queer y la teoría crítica de la raza implementadas a través de políticas públicas, de narrativas, etcétera. El Reino Unido, por ejemplo, no se está dando el debate de si el feminismo es una manifestación de lo woke, y yo creo que tiene que ver con que es una democracia mucho más madura
y donde la gente en general sabe diferenciar lo que es la ideología woke del feminismo. Y me preocupa que en España, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, este momento un poco de despertar, valga la redundancia, de darnos cuenta que llevamos muchos años teniendo que aguantar y que escuchar eh, todas estas narrativas y teniendo además que luchar contra políticas públicas que van en contra de los derechos materiales, por ejemplo, de las mujeres como una categoría material y constatable. Bueno, pues ante esta situación sí me preocupa el hecho, bueno, que se aproveche todo este debate sobre lo woke para decir, bueno, aquí, aquí en España la principal manifestación de la ideología woke ha sido el feminismo. Bueno, la principal, y esto está además muy bien documentado por el movimiento feminista, la principal manifestación de la ideología woke en España ha sido el transgenerismo queer. Yo creo que esto además es constatable con las políticas, con los discursos, con las iniciativas, por ejemplo, que tuvo el Ministerio de Igualdad cuando lo lideraba alguien de Podemos, ¿no? Em, y de hecho, el movimiento feminista ha luchado incansablemente y a un coste personal y muchas veces profesional también, con mucho trabajo voluntariado, muchas horas haciendo influencia política para parar la ley trans. Porque ¿qué viene a hacer la ley trans? La ley trans lo que ha hecho es cargarse la CEDAW, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Mujeres. Es una convención de derechos humanos que han ratificado 179 países eh, y cargarse todas las políticas de igualdad, porque cuando dinamitas el sexo como categoría jurídica, estás dinamitando las políticas de igualdad. Y como dice, por ejemplo, la feminista Alicia Millares, el transgenerismo queer o este movimiento, la ideología de la identidad de género, ha sido un torpedo a la línea de flotación del feminismo. Entonces, bueno, yo creo que es imposible debatir, no, debatir siempre es posible, pero es imposible constatar, si nos vamos a los últimos años, que la mayor manifestación en España de la ideología woke haya sido el feminismo, puesto que las mujeres hemos retrocedido en derechos, las mujeres además hemos sufrido discriminación por expresar nuestras opiniones respecto al sexo como algo binario e inmutable y por querer políticas públicas que mantengan que el sexo es una característica jurídica, o sea, un dato jurídico importante para los datos y el análisis sociológico y para saber, bueno, para entender el mundo que vivimos, igual que, por ejemplo, la edad es un dato importante para temas de salud, para temas de empleo. Bueno, pues el sexo es una categoría, yo soy socióloga y el sexo es una categoría fundamental para analizar la sociedad. No te va a dar las respuestas a todo, pero hay ciertos ámbitos donde es necesario tener esa información, ¿vale? Bueno, pues estas personitas, estas señoritas o señoras de Podemos, de Más Tal, Más País, Común Podem, se han dedicado todos estos años a ir diciendo una serie de tonterías y lo que han hecho es caricaturizar una lucha que se han querido apropiar, que es la lucha de las mujeres, el movimiento feminista. Y hoy por hoy mucha gente en España cuando piensa en feminismo, pues piensa en estas señoritas que dicen tonterías. Entonces hemos retrocedido de una manera espectacular, ¿no? Bueno, el tema ha sido para mí que esta gente se subió al carro del feminismo como una campaña de marketing. Vieron que había muchas mujeres en la calle, en ese momento estaba más movilizado el movimiento de mujeres que, por ejemplo, la clase trabajadora y por lo tanto vieron un nicho para, bueno, pues para lo que ha venido siendo luego creo que un fracaso total a nivel político por parte de Podemos y todos los partidos marcas blancas, más allá de que se hayan enriquecido algunas de las personas dirigentes o con perfiles altos, pero definitivamente tanto para el movimiento por los derechos de la clase trabajadora
como para el movimiento feminista, bueno, pues han sido, yo creo que súper detrimentales todos estos partidos y las personas que los han liderado y los lideran. Y de hecho, creo que, bueno, que las luchas tanto de la clase trabajadora como la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas son luchas importantes y necesarias, no son ninguna cosa como para tomárselo a broma. Y el espectáculo bochornoso que hemos tenido que ver por parte de estas formaciones nos ha salido muy caro, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando Pablo Iglesias se cambiaron el nombre de Unidos Podemos a Unidas Podemos, lo recuerdo como algo que me daba, cuando él se ponía a hablar en femenino, me daba como súper cringe. O sea, lo veía como algo tan sumamente oportunista, vaciado de todo contenido político, algo realmente repugnante. Y vamos, no me quedo corta. Creo que se podrían decir muchas cosas más. Ha sido un desastre. Entonces, dicho todo esto, para mí lo importante, yo creo, es que también dentro del movimiento feminista empecemos a llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que todo esto de feminismo clásico, feminismo crítico del género, feminismo tal, o llamarles a estas personitas feminismo cash o pseudofeminismo, o yo creo que no ayuda. Creo que es el momento realmente de decir alto y claro, estas personas no son feministas, son woke por esto y por esto. Bueno, y esos son como mis two cents a la discusión. Si os ha gustado este vídeo, os agradezco que le deis al like, que os gusta, suscribiros. Espero colgar más vídeos en el futuro y un abrazo muy grande. Por favor, compartid opiniones, feedback. Yo estaré colgando también algunos artículos que he escrito en inglés para dos publicaciones, una canadiense que es Feminist Current y también dos para Spiked, que es una publicación, vamos a decir, libertaria de Reino Unido. Muchas gracias y un abrazo. Nos vemos pronto.